Gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar las cifras de intención de voto en Santander en materia de gobernación y las principales alcaldías del departamento. ¿Quién está arriba? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo influye la transferencia? ¿Cómo incide el voto anti? ¿En qué influyeron los avales políticos? En fin, vamos a interpretar cómo la emotividad de la opinión pública se traduce en números. Y para este análisis he invitado al más importante encuestador del Oriente colombiano, el comunicador social, experto en marketing político y aliado estratégico de Corrillos, Yamil Cure Ruiz. Yamil, bienvenido a Corrillos, nos agrada tenerlo nuevamente con nosotros. Cuéntenos cómo cambia en la intención de voto el modelo de medición antes en precampaña y ahora con candidatos formalmente inscritos. Muy bien, mire, gracias Juvenal por la invitación. Nosotros le decimos a la gente de manera muy pedagógica que las elecciones es como un partido de fútbol, que tiene dos tiempos y hay un intermedio, ¿sí? Entonces el primer tiempo se llama precampaña y hay unos aspirantes que son medidos por los encuestadores que se llama grilla. Y hay un segundo tiempo que es cuando ya los candidatos se inscribieron y ya deja de llamarse grilla y no tarjetón y comienza lo que se llama campaña. Lo que varía es que los que hicieron precampaña en este momento, cuando inicia la campaña, van ganando el partido. Contra los que llegaron de último y no hicieron pre-campaña, pues van perdiendo el partido. Algunos ya van perdiendo por goleada y les queda muy complicado alcanzar a los que tomaron esa ventaja. Otros van con marcadores muy cercanos y pueden hacer una muy buena campaña y ganar el partido. Entonces, básicamente es eso, que los que hicieron pre-campaña en este momento van ganando el partido. Bueno, si le hicieron bien, porque si le hicieron mal, pues en este momento ni siquiera están inscritos. En materia de gobernación de Santander, ¿qué situación o candidatos han incidido en las variaciones de intención de voto que hoy percibimos? Bueno, si usted esta pregunta creo que deben estar en los archivos de Corrillos. Usted me la hizo hace 2 meses y la campaña a la gobernación estaba muy aburrida porque era Leonidas contra los otros. Y entonces porque no había competencia, entonces todo dependía era de los números de los otros frente a los de Leonidas. Hacia el final de la precampaña se inscribió el nombre de Ángela Hernández. Esto le dio una nueva dinámica a las elecciones a la gobernación, siendo Ángela Hernández algo muy parecido a Elkin Bueno, en el sentido de que Elkin Bueno mina la votación de opinión en la provincia de Amares y Ángela Hernández mina el voto de opinión de Leonidas en el área metropolitana, siendo el más beneficiado con esta situación el doctor Mauricio Aguilar. No sabemos si alcance. Todavía hoy Leonidas es en la intención de voto sería el gobernador, a hoy. Pero lo que sí estamos viendo es que se empezó a mover las diferencias y no está tan estático como estaba hace un mes. Esa división entre Elkin Bueno y la Casa Aguilar, en Cambio Radical, ¿perjudica el posible triunfo de esos candidatos o ambos tienen su terreno propio y una unión no es trascendente? Dice un refrán que utiliza mucho la gente que no vale la seguridad que la policía, ¿sí? Con la dinámica actual que expliqué en la pregunta anterior, pues sería muy interesante que el doctor Elkin y el doctor Mauricio tuvieran dentro de su agenda verificar la posibilidad de unión. Pero personalmente yo nunca creo que se dé. Yo ya viví la experiencia hace 4 años con Carlos Fernando y Holger Díaz y eso es difícil políticamente que se dé. Si se llegara a dar, eso sería otro agente dinamizador de las elecciones a gobernador y podríamos tener una mayor probabilidad de que el gobernador saliera de esa alianza. Yamil, ¿por qué Ángela Hernández tuvo el aval de los principales partidos políticos y en qué se basaron las colectividades para que se diera esa decisión de apoyarla? El caso de Ángela Hernández es muy interesante porque estamos hablando de una persona que llegó a la grilla en ese momento por una decisión del partido de la U para desvincularla de la campaña de Florida Blanca. Cuando eso sucede, los otros partidos grandes, de senadores de gran número de senadores, Partido Liberal, Partido Centro Democrático, se dieron cuenta de lo que yo decía en una anterior pregunta, que el área metropolitana, siendo el 62% de la votación para gobernación, era minada por esta persona. Entonces, todos los partidos, inclusive
Por ahí hay un chisme que incluso hasta Cambio Radical lo pensó, se fueron con Ángela, sencillamente porque se dieron cuenta que ella sí era una candidata que podía minar la votación del que hasta hace un mes era fijo gobernador. Las mediciones dicen que hoy aún Leonidas Gómez está arriba en intención de voto, pero ¿esas proyecciones pueden mantenerse hasta el final o ha perdido terreno con la llegada de nuevos competidores? No, ha perdido terreno. O sea, lo que se decía que Leonidas en grilla de 4 era definitivamente el gobernador, esa teoría con la entrada de Ángela Hernández se ha disminuido y el gran favorecido con esto ha sido Mauricio Aguilar. Hay que mirar varias cosas que todavía de aquí a septiembre se van a definir. ¿Habrán coaliciones? La pregunta que usted me hizo ahorita con respecto a los doctores Elkin Bueno y Mauricio Aguilar. ¿Ángela Hernández llegará hasta el final? Si eso sucede y si esas cosas pasan, van a haber diferentes alternativas. Yo pienso que en este momento, si hablamos de cómo pueden llegar a ser las cosas, que todo es bajo los supuestos, porque yo como encuestador solamente puedo hablar de lo que está pasando hoy, no somos adivinos, ni indios amazónicos, ni Nostradamus para decir qué va a pasar. En el escenario actual, Leonidas aún es el gobernador. Sin embargo, ha habido movimiento, cosa que no existía, eso estaba muy quieto. En mayo eso estaba como una piedra rígida, en donde Leonidas conservaba una ventaja. La entrada de Ángela Hernández, ese porcentaje que marca Ángela Hernández, no se lo ha quitado a Mauricio Aguilar ni a Elkin Bueno, se lo ha quitado esa Leonidas. Y Leonidas ha perdido participación y lógicamente los otros, al quedarse quietos, se han acercado. Ahora, depende de lo que hagan Elkin y Mauricio Aguilar, aprovechando la dinámica tan grande con que empezó Ángela Hernández en el área metropolitana, que hagan. Si ellos hacen algunas cosas, pues ellos pueden subir o bajar. Si ellos hacen determinadas otras cosas, pues pueden ser que le den terminando de apalancar a Ángela Hernández. Ya depende de la estrategia de esas campañas. El que sí, pues, tendrá necesariamente que reaccionar frente a esto es Leonidas, porque lo que ha quedado demostrado es que el voto de opinión no es de izquierda ni de derecha. Está demostrado que los votos de opinión es anticorrupción, es decir, anti los partidos, anti la política tradicional, y favorece a los candidatos que la gente percibe como independientes. En este caso, el único que era percibido como independiente era Leonidas. Ahora entró otra persona que, así tenga todos los avales, como hablamos ahora, también la comunidad la percibe como que no tiene nada que ver con los partidos, y le entró a competir en el mismo segmento a Leonidas. Hace un año usted me dijo, ojo, puede ganar el que se consolide en la provincia. Hoy, ¿quién está liderando la intención de voto en las provincias? ¿Y aún sigue vigente la premisa que usted marcó? Santander está compuesto por 3 mercados de votantes. El mercado ancla, que es el área metropolitana de Bucaramanga, que es el 62%. El mercado bisagra, o la que cierra, que es el mercado de votos encabezados por Barrancabermeja y la provincia de Mares. Y el pepeo departamental, compuesto por San Gil y los demás municipios del departamento. Usted me está preguntando por uno de los 3 mercados. En ese mercado, hoy el más fuerte es el doctor Mauricio Aguilar. Bien, pasemos al tema de alcaldía de Bucaramanga. Jaime Beltrán, Claudia López, Freddy Anaya y Sergio Isnardo Muñoz. En ese mismo orden está la intención de voto. No se sacan diferencias. ¿Qué define el triunfo? ¿El voto pro o el voto anti? Al principio, en enero, en la reunión que sostuvimos con los encuestadores a nivel nacional, se dijo que esta elección, su característica principal es que iban a ganar las coaliciones. Entonces, los movimientos que se hagan en coaliciones son los que van a definir la alcaldía. En este momento no hay coaliciones y hay 10 candidatos. Si usted divide 100% en 10 candidatos, te da un promedio del 10%. Por consiguiente, no creo que haya una diferencia muy grande entre el que vaya encabezando y el sexto. Se llevarán máximo 10 puntos, ese mismo promedio. Eso quiere decir que en Bucaramanga no está nada definido y depende de los escenarios. Es decir,
Si se mantienen los 10, pues hay un ganador en ese escenario. Si hay coaliciones, habrán movimientos y transferencias que nunca superará el 30%, pero pueden dar la diferencia. Lo que sí queda claro es que de los 340.000 votos que van a haber en Bucaramanga, el alcalde va a salir con algo menos de 60.000 votos. Entonces, eso es lo único que está claro. Pero depende de los movimientos que haya, eso es lo que va a permitir definir si gana el pro, el anti, el voto de opinión o el voto que está comprometido con las diferentes estructuras de los partidos. Usted se refiere a posibles escenarios. ¿Cuáles podrían ser esos escenarios que incidan en la intención de voto? Bueno, estamos midiendo escenarios de coalición, de no coalición y de segmentos. El de segmentos es el que yo más he explicado porque es el que está muy claro. Nosotros a la gente antes de hacer las encuestas hacemos una cosa que se llama el piloto. Eso involucra un focus group. Existen 5 segmentos posibles. El segmento de las transferencias nacionales que la encabeza el presidente Uribe, la encabeza Sergio Fajardo, el señor Petro, bueno, esa clase de personajes. Están las candidaturas unipersonales, que son personas que son propia marca, como el caso en el Atlántico de la doctora de Cambio Radical, Elsa Noguera. Y están las candidaturas que son del estamento, en este caso del alcalde actual, las que tienen el voto comprometido o tienen estructuras con partidos políticos o con líderes en las diferentes comunas, y está las tercerías cuya formación principal es el voto de opinión. Usted pone un tablero con las fotos de los candidatos y que las personas los ubiquen en los diferentes segmentos. Tenemos que el segmento de transferencias nacionales, ningún candidato de los 10, ninguno de los que participan en el piloto ubica al candidato en las transferencias nacionales. Ningún candidato tampoco está en las candidaturas unipersonales. Quiere decir que no hay un liderazgo grande, no hay una persona líder que destaque, no lo hay. Entonces, en ese orden de ideas, quedan 3 segmentos donde se ubican en las tercerías, que supuestamente son los candidatos de opinión, los candidatos que conforman el estamento, que son los candidatos apoyados por el alcalde actual, y los que tienen los votos comprometidos o están en las estructuras, que son otros candidatos. Esos son unos escenarios. El otro escenario que mismo son el de las coaliciones. Es decir, ¿qué pasaría si se uniera este con este, este con este, este con este? ¿Cómo quedaría la cosa? Y el último escenario es el escenario en donde habría un golpe de opinión o habría un escándalo, quién se beneficiaría y quién empezaría a salir adelante. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Simulaciones matemáticas, obviamente. ¿Podemos decir que entonces que el panorama puede cambiar drásticamente en materia de intención de voto si se dan algunas coaliciones? Definitivamente. Como dije a principio de año, nosotros los encuestadores definimos que esta campaña regional iba a ser una campaña de coaliciones. Entonces, dependiendo de quiénes se unan con quién, pues eso cambia todo el panorama. Hay que tener en cuenta que lo que sucede ahora es que a mí me toca trabajar sobre hechos cumplidos. Yo no puedo decir bajo el supuesto, supongamos que se una tal y se una tal, esto ganaría. Supongamos que se una tal y tal, no. Ahorita hay 10 candidatos ubicados en segmentos. Esa es la realidad. La realidad es que en el segmento de tercerías hay 3 candidatos, en el segmento de estructuras hay 3 candidatos y en el segmento del alcalde hay 4 candidatos. Entonces, eso es lo que hay ahorita en este momento. Ya, si quiere, entramos en el terreno de la especulación y hablar de qué pasaría, si pasaría esto, si pasaría aquello. Podríamos hacerlo porque esas simulaciones nosotros las hacemos preveyendo qué va a pasar. Todos pensábamos que con el nivel de favorabilidad que tiene el alcalde Rodolfo Hernández, a su candidato Juan Carlos Cárdenas le podría ir también bien. Sin embargo, eso no se está dando. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con la teoría de la transferencia, que tiene que ver con la trazabilidad electoral y la tasa electoral proyectada. Miren, la persona que más transfiere en este país se llama Álvaro Uribe Vélez, que de cada 100 votos que tiene, transfiere 42 en cuerpo ajeno. El señor Fajardo es el segundo, que transfiere 36. El señor Petro transfiere 18. Entonces, de 100 votos, o sea, si Rodolfo se volviera a lanzar, capitalizaría tal vez un 80 o un 90% de ese caudal que lo respalda. Pero al ser en cuerpo ajeno, uno tiene que trabajar con los promedios. Y más o menos, hablando de estos personajes nacionales, uno haciendo unas ecuaciones, uno se da cuenta que por ahí, máximo, 27, 30% de sus votos. Eso implica
que si por decir algo, el candidato del segmento del alcalde tiene 80.000 votos, solamente tendría 24.000 votos para el candidato que gane ese segmento, y de ahí para abajo. Pero como ni siquiera tiene él el 100% del segmento, sino el 70%, que es lo que marcan las encuestas de popularidad, al sacarle ese 30% de transferencia, ese candidato debe estar, ese mercado debe estar por el orden de los 60.000 votos. Entonces, eso es lo que tiene el alcalde, 60.000 votos. Y 60.000 votos dividido en 4, pues da un promedio todavía más bajo. El candidato que gane ese segmento debe estar por el orden de los 30.000 votos. Y con 30.000 votos no le alcanza. Entonces, eso es lo que marcan las encuestas. Yamil, ¿incidió en algo en materia de posibilidades de triunfo el proceso de avales y coavales de los partidos políticos a los candidatos? Realmente es muy poco. Antes ha sido más lo que han quitado que lo que suman los logos de los partidos. Sí, o sea, el logo del Centro Democrático, el antiuribismo es muy grande, es más grande que el uribismo, y eso lo quita. El Partido Liberal tiene mucho pro, pero también tiene mucho contra, por el cuento de la anticorrupción. Lo mismo, la gente que no le gusta a la izquierda, el candidato del Polo le suma, le resta. O sea, a la hora del té, lo que uno se da cuenta, y yo entiendo, porque es que la mayoría de las candidaturas, perdóneme la expresión, comillas, fue un parto de mula. La cuestión de los avales, eso sufrieron muchísimo. Nunca se había sufrido nada tanto en la historia de las elecciones por un aval, y esta vez se sufrió muchísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo de los avales fue más estratégico que electoral. Por ejemplo, el caso de Ángel Hernández que mencionábamos ahorita. ¿Por qué le dieron los avales los partidos más grandes a Ángel Hernández? Porque vieron que estratégicamente podía coadyuvar a determinado resultado. Mas no fue porque dijeran, no, es que ella ya es la que va a ganar, sino por estrategia. Entonces, más que todos los avales hay que mirarlos desde el punto de vista estratégico y no desde el punto de vista electoral. En materia de intención de voto para alcaldía de Barrancabermeja, ¿aún sigue estando arriba Jonathan Vázquez como se registró en la encuesta que nosotros hicimos hace un mes? Bueno, tenemos que basarnos todavía con datos del mes anterior, y hay un descuento del candidato del Hash a el doctor Vázquez. Lo que hay que preguntarse es, ¿será que le va a alcanzar? Esa es la pregunta que hay que hacerse, y la siguiente medición intentará contestar matemáticamente si al doctor El Hash le alcanza. En hipótesis pareciera que no, pero como la política es dinámica y hay varios factores, y lógicamente los señores que están ahí son estrategas y se van a sacar los cueritos al sol mutuamente, pues hay que esperar que esos sucesos, que son los que realmente marcan la opinión, determinen a los indecisos. Porque si es por fuerzas decididas, el alcalde sería Jonathan. Pero hay un 30% de personas que aún no es de indecisos, que aún no han entrado al debate, y cuando entran al debate podrían definir, y la diferencia no es de 30 puntos. Además hay otro problema, que es que hay que medir qué tanto influye el gobernador, es decir, el candidato a la gobernación, que cada uno opte por apoyar en el arrastre, y ese arrastre todavía no está claro. Entonces todas esas cosas faltan, pero hoy sigue siendo, como usted lo mencionó, el doctor Jonathan Vázquez, el que lidera la intención de voto. Y en Florida Blanca, ¿ya ha habido mediciones que nos permitan visualizar la intención de voto? No, la clase política de Florida Blanca no ha medido, y están muy confundidos todos. Todo lo que se ha hecho es muy informal, sondeos por redes sociales, visitas a familias en sus casas. Entonces dicen por ahí, no, visitamos 200 familias, y eso está entre el candidato Moreno y el candidato Mercedes. Y nosotros hacemos trazabilidad con las encuestas que la gobernación contrata, o sea, para gobernación contratan. Es decir, cuando yo encuesto para gobernación, tengo que encuestar cierta muestra en Florida Blanca, y paso por ahí, lógicamente pregunto por la alcaldía. Y cuando hago eso, la trazabilidad me sale que el candidato Ayala, que es el candidato que apoya el doctor Leonidas Gómez, tiene mucha fuerza. Entonces, los sondeos que no tienen probabilidad estadística ni georreferenciación por barrios ni comunas, dice que el doctor Moreno, o sea, el candidato que respalda el estamento, el doctor Héctor Mantilla, es el que lidera. Entonces realmente no hay nada claro. Y si a eso le sumamos que el único que ha hecho mediciones, aunque no técnicamente aceptadas, es el señor Gómez, conocido como el Gitano, entonces
todavía ese panorama está más revuelto. Entonces, a mí cuando me preguntan de Floridablanca, es el municipio de Santander donde tengo más dudas. En Girón, ¿quién va arriba en materia de favorabilidad? No lo puedo decir directamente, usted sabe, doctor, que esa pregunta no la puedo contestar de manera directa, pero creo que en Girón todos sabemos que está muy claro el panorama. En Piedecuesta, ¿quién encabeza la intención de voto? Vuelvo y digo, no puedo decir nombres propios, pero sí le puedo decir que Piedecuesta es la quinta ciudad de Colombia, ¿no? De Colombia, que tiene las elecciones más difíciles. Allá hay dos candidatos muy fuertes y están distanciados por muy poca diferencia. Y eso sí está como para alquilar balcón y para ver quién se gana el parley, porque está muy disputada esa alcaldía. Y en San Gil, ¿cómo avanza la intención de voto entre los candidatos a la alcaldía? Bueno, San Gil es uno de los ejemplos que yo tengo para mostrarle a mis colegas del país cómo influyen las coaliciones y cómo influyen cuando no se unen y se separan. Estaba muy claro todo el panorama. En últimos momentos llegó la doctora Lina Barrera. Y la doctora Lina Barrera cambió absolutamente el panorama de la elección de San Gil. Estaba más o menos claro, llegó ella y eso quedó desordenado nuevamente. Hoy podemos decir, y ellos lo saben porque yo he medido y les he comunicado a ellos las cosas, debido a que existen dos candidatos con el mismo mercado, que son el candidato Villar y la candidata Barrera, se han aumentado las posibilidades de victoria del candidato del Partido Liberal. Bien, se anuncia la gran alianza de medios para la medición de la alcaldía de Bucaramanga. Cuéntenos un poco cómo va a desarrollarse esa estrategia aquí en Santander. Bueno, primero que todo, Los Mosqueteros es una alianza de firmas. ¿Quiénes nos aliamos? Nos aliamos los encuestadores independientes regionales como yo, James Patiño en Cali, Fernando Rat en Barranquilla, César Andrade en Medellín, Yamil Cure, el que les habla, en Bucaramanga. Y vamos a medir las 5 principales capitales del país. Hay que decir lo siguiente y quiero hacerle claridad. Yo, Yamil Cure, manifiesto que no estoy trabajando para ninguna campaña, ni ninguna campaña me ha pagado a mí una encuesta de la alcaldía de Bucaramanga, ninguna de las 10 campañas. Y Yamil Cure ha tomado la decisión unilateral de no aceptar trabajar con ninguna de las 10 campañas a Bucaramanga. Y lo que ha decidido Yamil Cure es hacer una gran alianza de medios y sus encuestas de alcaldía de Bucaramanga van a ser publicadas en medios nacionales y en la gran alianza de medios que se está conformando en el departamento. En la tercera semana de agosto será publicada una encuesta totalmente transparente que no está sesgada ni permeada por ninguna campaña y que va a decir el escenario real según la medición técnica que nosotros hacemos, jugándonos como siempre nuestro prestigio y nuestra credibilidad con los medios que me están apoyando, decirles este es el resultado a agosto. Y vamos a hacer este mismo ejercicio en septiembre y vamos a hacer este mismo ejercicio en octubre, con esta gran alianza en medio y que Corrillos, lógicamente, a quien estoy aquí, hace parte de esa alianza.